Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal Meteo Windy, sábado 8 de octubre. Tenemos novedades con relación ya a la tormenta tropical Julia, tenemos la actualización de las 12 horas y por lo tanto vamos a hablaros un poquito acerca de esta nueva actualización, pero sobre todo, nos vamos a centrar en un punto y es el siguiente. Cuando el huracán Julia, puesto que todo indica claramente que se va a transformar en un huracán, de hecho vais a ver cómo ya se han intensificado los vientos, toque Nicaragua y entre en América Central, ¿hacia dónde se dirige? Porque aunque como vais a ver el cono de incertidumbre del Centro Nacional de Huracanes parece que es bastante claro en cuanto a cuál es la posibilidad de trayectoria, vais a ver que no es tan fácil, no es tan sencillo el poder adivinar exactamente qué es lo que puede pasar con esta tormenta tropical Julia, y vais a ver cómo el propio Centro Nacional de Huracanes reconoce ahora mismo que hay diferentes posibilidades y que hay que tenerlas en cuenta. Y estas posibilidades van a afectar, por supuesto, luego después a la cantidad de lluvia que principalmente se genere. Por lo tanto, no nos vamos a preocupar tanto en cuanto a la trayectoria de si los vientos van a ser más o menos intensos, porque una vez que entre por la zona central de la costa este de Nicaragua, prácticamente el huracán poco a poco se va a ir disipando y va a ir dejando, en este caso, cada vez vientos menos intensos y por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sin embargo, dependiendo de la trayectoria, vais a ver que las lluvias pueden ser muy importantes y se van, y vemos que los modelos los están actualizando y eso es lo que nos dan a entender. Ahora mismo estáis viendo aquí una imagen realmente espectacular del amanecer en el Caribe y estamos viendo la estructura de esta tormenta tropical que cada vez veis está haciendo más grande, más intensa, mucho más concentrada en el interior y ya dejando muchas lluvias por la zona de Panamá, Costa Rica, sobre todo ya también en la zona de San Andrés y Providencia. Bien, vamos a ver primero lo que dice el Centro Nacional de Huracanes, luego vamos a ver los datos y luego vamos a ver todas las trayectorias que tenemos preparadas para vosotros. Puede que este vídeo sea un poquito más técnico, más complicado, pero veréis que al final vale la pena, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Mirad, en primer lugar el Centro Nacional de Huracanes, esta es la trayectoria que le da, no ha cambiado nada, prácticamente, simplemente que está un poquito más hacia el sur en comparación con otros días anteriores. Fijaros que le da como tormenta tropical llegando a El Salvador y luego después prácticamente pasaría por Guatemala, pero ya sin ser un ciclón tropical, ya habría perdido esa intensidad. Este es el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, pero fijaros que el propio mismo Centro Nacional de Huracanes dice lo siguiente, y dice aquí en este párrafo, que es muy importante, dice que hay una incertidumbre que está por encima del promedio en cuanto a cuál va a ser el futuro de Julia una vez que toque tierra. Y aquí explica que hay modelos como estos tres que veis aquí que muestran que más bien cuando llegue por la zona de Nicaragua, debido a la topografía de Nicaragua, se va a disipar y que por lo tanto, aunque va a dejar evidentemente muchas lluvias en todo el centro de Nicaragua, Salvador, etcétera, sin embargo, luego se disipará y por lo tanto desaparecerá el huracán, en este caso el ciclón. Sin embargo, menciona que hay otros modelos, como el modelo europeo y el modelo británico, que dan que puede ocurrir que se forme una vorticidad de bajo nivel asociada con Julia y con los remanentes en la costa oeste del Pacífico al principio de la próxima semana. Y fijaros como el Centro Nacional de Huracanes a esto le da una posibilidad importante, bueno, importante, de momento le da la posibilidad, no muy importante. Fijaros que si yo ahora os pongo aquí esto, indica que hay una probabilidad de que el Centro Nacional de Huracanes atraviese Nicaragua más por el sur, no como le está dando ahora mismo, que atravesase prácticamente Nicaragua, pero llegando a El Salvador y después de El Salvador a Guatemala. Evidentemente eso cambiaría la intensidad y la trayectoria. Aquí no, le da más hacia el sur de Nicaragua, atravesando Nicaragua, y que cuando llegase al Pacífico podría en este caso volver otra vez de alguna manera a organizarse. Vais a ver que tanto el modelo GCS como el modelo ICON como el modelo europeo dan esta probabilidad. En Windy los tres dan esta probabilidad y esto es importante por las lluvias que luego pueda generar, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, en Chiapas o incluso en Oaxaca para los próximos días. Mientras que, por el contrario, si esta probabilidad o este pronóstico no se cumple, evidentemente la situación sería diferente. Daros cuenta que ahora mismo le dan bajísima probabilidad a esto, le da un 20% de probabilidades en 5 días. Pero como vais a ir viendo, cada vez los modelos van situando la tormenta más hacia el sur.
De hecho, si vemos ahora mismo los datos de la tormenta que tenemos ya de la actualización, aquí lo veis de las 12, ya Julia tiene vientos de 102 kilómetros por hora, es decir, ya le queda mucho menos para llegar a ser un huracán de categoría 1, luego por lo tanto todo indica que la intensificación está siendo constante, lentamente, pero va hacia esa categoría de huracán de categoría 1, H1, presión de 994 hectopascales, y luego pues se dirige, como veis aquí, a una velocidad bastante alta, de 30 kilómetros por hora, en dirección, como estáis viendo, oeste. Luego, por lo tanto, más o menos, como estáis viendo, se sigue intensificando, la trayectoria, vais a ver ahora cuál es la que le da la última, y vamos a analizar todo esto. Mirad, os voy a poner aquí lo que yo normalmente uso, vais a ver que esto es un lío, cuando veis esto decís, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es un jaleo, ¿no? Bueno, es que nosotros tenemos aquí disponibles ahora mismo alrededor de 100 diferentes proyecciones de pronósticos distintos. Claro, hay que saber seleccionar entre todos estos para más o menos poder valorar exactamente qué es lo que nos indican los modelos. Ya sabéis que yo los selecciono, os cojo solamente 5 o 6 y luego os hago la media de esos 5 o 6. Bien, esta vez lo voy a hacer diferente. Esta vez vamos a coger el último pronóstico, el de las 6, en el que están todos los modelos, y os voy a coger el último pronóstico, el de las 12, en el que no están todos los modelos, pero vamos a hacer la media. Este era el pronóstico de las 12, de las 6, cuando estaban todos los modelos. Yo ahora quito todo y dejo el promedio. Y aquí veis que más o menos esto es lo que indica el Centro Nacional de Huracanes, en su cono de incertidumbre. Pasa por Nicaragua, llega a El Salvador, cruza El Salvador, pasa por Guatemala ya como una depresión tropical, incluso como menos de depresión tropical, ya prácticamente totalmente disminuida, ¿no? o incluso ya sin ser ciclón tropical. Recordad que eso no quita que pueda llegar a dejar muchas lluvias, como vamos a ver a continuación. Pero bueno, este es el pronóstico más o menos que el Centro Nacional de Huracanes confía, en el que ahora mismo da como oficial para las próximas 48 horas. Bien, ahora os pongo el último que hemos recibido, y el último que hemos recibido ponemos todos, en este caso voy a poner todos los que hay, y los quito para que veáis solamente cuál sería el de consenso, ¿no? Y fijaros cómo de nuevo ahora lo que ocurre es que en este último avance, ¿no? Podríamos decir, de pronóstico, le da que ya no entraría directamente por El Salvador, que estaría prácticamente rozando las costas de Guatemala y que probablemente a lo mejor se volvería otra vez a organizar para llegar a ser una especie de, si no ciclón tropical, un área de baja presión que podría llegar a Oaxaca y que podría dejar lluvias importantes también en esa zona. Fijaros cómo la mayoría de los modelos, en comparación con el último pronóstico, el de las 6, lo siguen bajando de lo siguen bajando de trayectoria más hacia el sur. Fijaros que ya muy cerca de Managua, Luego, por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Fijaros que además la incertidumbre es todavía, incluso yo os diría que más grande. Fijaros que ahora mismo, por ejemplo, aquí tenéis el pronóstico oficial que yo os he dicho anteriormente del Centro Nacional de Huracanes, que como veis cada vez lo baja más. Pero mirad, si yo pongo el GFS ahora me indica que bajaría por la zona o pasaría por Nicaragua, llegaría al Océano Pacífico Oriental y, bueno, ya veremos a ver lo que pasaría. Es decir, podría volver otra vez a lo mejor a organizarse en esta zona. Si pongo el modelo británico, que este es el que dice el Centro Nacional de Huracanes, que hay que tenerlo en cuenta, fijaros cómo este indica claramente que atravesaría Nicaragua y luego se organizaría de nuevo otra vez en la zona del Pacífico Oriental y ya veremos a ver hacia dónde iría. Es decir, esto ya veremos a ver. Esta es otra opción claramente que da este modelo. Fijaros que, sin embargo, el modelo HWRF, que es un modelo muy, muy importante, le da que una vez que entrase por Nicaragua se iría hacia el sur de Honduras, atravesaría la zona norte de Guatemala para irse incluso hasta el Golfo de México. Tener en cuenta que no como ciclón tropical. Es decir, simplemente ya, si esta trayectoria fuese la correcta, al atravesar Nicaragua ya prácticamente se disiparía el huracán por la orografía que tiene Nicaragua. La única posibilidad de que no se disipe del todo
sería que bajase mucho por la zona hacia Managua y que atravesara Nicaragua por la zona un poco del norte de Managua y llegara de nuevo al Pacífico. Luego, pero fijaros que aquí hay otra posibilidad, otra variante que nos indica claramente este modelo. Os pongo otro. Fijaros, esta otra variante sería prácticamente algo parecido a la que nos da el Centro Nacional de Huracanes, por El Salvador, Guatemala, el Golfo de Tehuantepec y después a Oaxaca, ya evidentemente no como un ciclón tropical. Os pongo ahora el modelo europeo, que este es el que tenemos ahora mismo en Windy. Lo que estáis viendo ahora mismo, esta trayectoria que estáis viendo ahora, es la que le da Windy, es la que nosotros tenemos en Windy del modelo europeo. Le da, en este caso, atravesando el sur, prácticamente rozando el sur de la costa de El Salvador y yéndose al Pacífico Oriental. Ahora lo vais a ver. Aquí tenemos otro modelo que le da más hacia el interior. Aquí tenemos el HMON que le da yendo hacia El Salvador y una vez que llegue a El Salvador giraría hacia el norte yéndose hacia Guatemala. Luego tenemos el CTCX que le da muy parecido al HMON y bueno, ya tenemos el oficial que os hemos dicho anteriormente. Bien, fijaros que si yo ahora me voy a Windy, voy a poneros aquí, voy a poneros lluvia mejor. Voy a poneros lluvia y vais a ver lo que nos indica el modelo europeo. El modelo europeo indica que el huracán llegaría, como estáis viendo, para prácticamente la madrugada del domingo a las costas del norte de Bluefields. Ahí lo veis perfectamente entrando. Os lo voy a poner un poquito más de cerca. Esperad un momentito que se cargue. Ahí lo tenéis. Entrando prácticamente por el norte de Bluefield, por la zona de Caraguala, un poquito más al sur. Esto es lo que nos indica el modelo europeo. Luego después atravesaría, como estáis viendo, prácticamente Nicaragua y llegaría muy cerca de la población de Matagalpa. Seguimos. Pasaría ya después a El Salvador, fijaros como aquí se ve perfectamente que estaría en la zona de El Salvador, ahí lo veis, y luego después ya para el martes, fijaros como aquí se formaría lo que dice el Centro Nacional de Huracanes, un vórtice, es decir, una especie de circulación ciclónica, que claramente, aunque no fuese un ciclón tropical, probablemente luego después se seguiría trasladando hacia la zona del Golfo de Tehuantepec y luego podría generar lluvias en toda esta zona del Golfo de Tehuantepec. Si os pongo ahora el modelo ICON, vamos a poneros el modelo ICON para que vosotros lo veáis. Vamos a quitar un poquito de zoom, vamos a centrarlo. Esta sería la situación actual, la que está ahora mismo según el modelo ICON. Pasamos para el domingo, entraría prácticamente por la misma zona que ha dicho el modelo europeo, al norte de Bluefields. Pasamos al lunes, llegaría un poquito más hacia la zona, más hacia el norte, ¿no? que el modelo europeo. El modelo europeo lo da más hacia el sur, más cerca de Managua. El modelo ICON le da más al norte de Managua. Pasamos, llegaría a El Salvador, prácticamente en El Salvador generaría muchísimas lluvias. Y luego después, aquí tendríais otra vez ese centro que dice el Centro Nacional de Huracanes, ese centro de vorticidad que generaría de nuevo otra vez este ciclón en la zona del Pacífico Oriental, por lo tanto afectando a Chiapas, Guatemala y probablemente luego después a Oaxaca en los próximos días, a medida que esta zona de baja presión se seguiría acercando probablemente a las zonas de las costas de México. Y ya os pongo el último, el GFS, para no cansaros más, que seguro que ya estáis cansados. Aquí veis la misma situación, entrando prácticamente, vamos a ponerlo un poquito antes, entrando por la misma zona que os hemos dicho, San Andrés, norte de Bluefields, atravesando y yéndose prácticamente hacia la zona de Managua y saliendo de nuevo al Pacífico y generando ese vórtice, ahí lo veis claramente, en la zona del Pacífico. Luego, por lo tanto, fijaros, todos los modelos que nosotros seguimos en Windy le dan la probabilidad de que en realidad lo que decía el Centro Nacional de Huracanes de que en el Pacífico, aunque hay solamente un 20% de probabilidades, pudiera formarse este nuevo ciclón, o si no es un nuevo ciclón sería una zona de baja presión dejando lluvias, hay que tenerlo muy presente. Y luego todo esto, como os he dicho antes, va a afectar de forma definitiva, por supuesto, a las lluvias. No es lo mismo
como vais a ver aquí a continuación, vamos a poner la acumulación de lluvias, no es lo mismo que, como dice el modelo europeo aquí, vaya hacia la zona del Pacífico, entonces afectaría de forma importante a Managua, Tegucigalpa, San Salvador, es decir, toda esta área del sur de Honduras, oeste de Nicaragua, todo El Salvador, la parte más oriental de Guatemala, le afectarían las lluvias de forma más importante. Y fijaros que luego las lluvias se irían hacia la zona de Oaxaca, el istmo de Tehuantepec, debido a esa trayectoria que estamos hablando. Si vamos con el modelo ICON, que le da una trayectoria muy parecida, observar cómo toda la costa del Pacífico de, en este caso, Nicaragua, Honduras, El Salvador y parte de Guatemala se verían afectadas por lluvias, que estamos hablando de lluvias de más de 200 milímetros en toda esa zona, aparte de lo que deje una vez que entre por la costa este de Nicaragua y por la costa norte de Honduras. Es decir, que esto es prácticamente lo que ahora mismo se espera que ocurra, como estáis viendo. Así que, por lo tanto, si realmente la trayectoria fuese la que dice el Centro Nacional de Huracanes, una trayectoria, por ejemplo, parecida a esta, recordad claramente de que a lo mejor, probablemente no habría tantas lluvias en la zona del Pacífico, pero si la trayectoria es una trayectoria más hacia el Pacífico, probablemente las lluvias del El Salvador podrían ser torrenciales, las lluvias cerca de Managua podrían ser realmente muy intensas y eso afectaría, por supuesto, a toda la población. Cuanto más entre en Nicaragua y más hacia el norte vaya, como va a dejar más rápidamente de ser un ciclón tropical, menos probabilidades de lluvias intensas en la zona de América Central, sobre todo en la zona de Guatemala y de Honduras. Cuanto más hacia el sur, como veis, peor evidentemente el pronóstico. Espero que el vídeo no haya sido muy largo, muy aburrido, pero que veáis que hay muchas posibilidades ahora mismo de lo que pueda ocurrir según los modelos y no está del todo nada claro en la trayectoria que ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes indica, es decir, que todavía hay bastante incertidumbre, como estáis viendo. Gracias por seguirnos y nos vemos como siempre en próximos vídeos.